Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de la plataforma Arduino, en esta ocasión voy a explicar el funcionamiento y cómo trabajar con lo que es la memoria E cuadrado PROM. Bien, ¿por qué hago este video? Recuerden ustedes que yo ya hice un video donde había explicado cómo funciona, cómo configurar también lo que es el reloj en tiempo real, el DS3231. Luego hice un video explicando cómo funciona y cómo se configura lo que es un teclado matricial de 4x4. Luego hice otro video explicando cómo funciona, cómo se configura lo que es una pantalla LCD de 20x4 con módulo I2C. También combiné en otro video lo que es la pantalla LCD con el módulo RTC DS3231, que sabemos que ambos trabajan con lo que es el bus I2C. Lo que quedaría sería integrar todo, es decir, pantalla, reloj en tiempo real y lo que es el teclado matricial. Lo que yo tengo ya armado y quiero explicar en un futuro video es lo que es un sistema de seguridad, lo que vendría a ser una cerradura electrónica, en la cual yo puedo ingresar hasta 255 claves o contraseñas. Puedo ingresar en el momento que quiera, puedo eliminar las contraseñas que quiera, puedo en base, para si sos un usuario registrado, por ejemplo, poder modificar lo que es la fecha y hora del módulo RTC, etc. Bien, pero por ejemplo, para poder explicar eso, uno tiene que pensar lo siguiente: cuando yo ingreso una contraseña tiene que quedar guardada en algún lugar. Bien, ese lugar, por así decirlo, ese lugar, entre comillas, donde va a quedar guardado, va a ser ¿qué cosa? Va a ser nada menos y nada más que lo que es la memoria E cuadrado PROM del microcontrolador Atmega, del cual está provista la placa Arduino. Bien, por eso es que en este video voy a explicar cómo trabajar con esa memoria. Bien, para que en el próximo video muestre ya todo el sistema de seguridad funcionando. Perfecto. Yo acá hice un PowerPoint muy simple donde voy a mostrar, voy a informar algo acerca de esa memoria. Bueno, sabemos que E cuadrado PROM, o sea, EEPROM, es el acrónimo de Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, que quiere decir que es una memoria de solo lectura, programable y borrable de forma eléctrica. Recuerden que nosotros disponíamos de las memorias PROM, que sería una Programmable ROM. Teníamos las memorias EPROM, que era la memoria PROM borrable, por supuesto. Teníamos las memorias VEPROM, que las VEPROM eran las EPROM, pero borrables por medio de radiación ultravioleta. Es decir, eran unos circuitos integrados que disponían en su parte superior de una ventanita de cuarzo, es decir, es algo transparente, en la cual se podía ver el chip, es decir, se puede ver a la memoria. Esa ventanita o ese circuito integrado, mejor dicho, se exponía a la radiación ultravioleta por un determinado tiempo y se procedía a borrar la memoria automáticamente. Bueno, acá nosotros no tenemos eso. ¿Por qué? Porque la memoria está integrada ya directamente en el microcontrolador, en este caso el Atmega 328P, que es el que dispone la placa Arduino. La memoria E cuadrado PROM se borra de forma eléctrica. Bien, su borrado es eléctrico. Bien. Esa memoria, como dice acá, tiene una vida obviamente limitada, son de 100.000 ciclos de escritura. ¿A qué me refiero con 100.000 ciclos de escritura? La memoria tiene diferentes posiciones. Posición 0, posición 1, posición 2, 3 y así sucesivamente. Eso va a depender de la capacidad de memoria que voy a explicar en un momento. Ahora, cada posición de esa memoria yo la puedo leer las veces que yo quiera, pero no las puedo escribir las veces que yo quiera. Hasta 100.000 veces puedo escribir cada posición de la memoria. Bien, es decir que no soporta más de 100.000 escrituras cada una de esas posiciones. Eso es algo a tener en cuenta, es un detalle a tener en cuenta al momento de trabajar con estas memorias. Bien, luego yo le hablé de la capacidad de memoria. Bueno, eso va a depender del tipo de microcontrolador del cual dispongamos nosotros. Por ejemplo, como yo tengo una placa Arduino 1, esa placa consta de un microcontrolador Atmega 328P. Ese microcontrolador tiene una memoria cuadrado PROM cuya capacidad es de 1024 bytes, es decir, 1 kilobyte de cuadrado PROM. Si fuese un Atmega 2560, son 4 kilobytes de cuadrado PROM, es decir, 4096 bytes. Y si fuese un Atmega 168, es más chiquitito, son 512 bytes de cuadrado PROM. Bien, eso quiere decir, por ejemplo, que si yo trabajo con el Atmega 328P, que es el microcontrolador de esta placa Arduino, acá tengo un esquema de cómo sería lo que es la memoria E cuadrado PROM. Bien, la posición 0, en la posición 0 yo puedo leer o escribir un dato de un byte. Lo mismo en la posición 1, en la 2, en la 3, así hasta la posición 1023. Recuerden que vamos desde la 0 hasta la 1023, son 1024 posiciones de memoria. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para trabajar esas memorias? Para poder manipularlas y poder escribir, leer en lo que es Arduino. Bien, hay que incluir lo que es una librería que se llama eeprom.h. Bien, una vez que incluimos esa librería ya podemos trabajar tranquilamente, es muy fácil trabajar con esto. Bueno,
Si yo quiero, por ejemplo, leer el contenido que hay en una determinada posición de memoria de esta e²prom, existe una función que se llama read, que es una función miembro o método de esta clase eeprom, en la cual esa función read yo le tengo que pasar un parámetro que es el número de posición de memoria que yo quiero leer. Por ejemplo, miren, si yo quiero leer lo que hay en la posición 0, es decir, este byte de acá que está en la posición 0, yo acá pongo 0. Entonces, la función read me va a devolver un dato de un byte, que es el contenido que hay en la posición de memoria 0. Ese byte yo lo voy a almacenar en esta variable, que yo la llamé variable. Bien, esa variable es de un byte. Bien, ahora, si yo quiero escribir la eeprom, es decir, la e²prom, para eso existe la función que se llama write, que es una función miembro método de esta clase eeprom. Esa función write recibe dos parámetros. Uno, la posición de memoria a la cual yo quiero escribir, y otra, el dato que yo voy a escribir, obviamente. Por ejemplo, yo acá declaro una variable que es de tipo byte y que le asigno el valor 10. Bien, si yo quiero escribir, por ejemplo, en la posición 15, el valor 10, acá tenés que poner 15, y acá variable que ya tiene el valor 10. Si quiero escribir en la posición 98, posición acá va a valer 98. Ni menos ni más que eso. Bien, es relativamente simple trabajar con lo que es la eeprom. Ahora, yo lo que voy a hacer es mostrar una serie de ejemplitos que yo hice para lo que es la manipulación de esta memoria. Bien, por ejemplo, acá tenemos un programa en el cual yo voy a trabajar con 5 contraseñas o 5 claves que van a estar almacenadas en la memoria eeprom. Bien, ¿yo qué es lo que hice? Yo ya previamente cargué o almacené en la memoria las 5 contraseñas o 5 claves. Miren, ¿cómo funciona esto? Primeramente incluimos la librería para trabajar con la memoria eeprom. Luego, acá dice cant claves 5. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con 5 claves. Yo básicamente lo que voy a hacer es, en el monitor serie me va a aparecer un mensaje pidiéndome que ingrese una clave. Bien, si yo ingreso una clave correcta, me dice que la clave es correcta. Y si yo ingreso una clave que no existe, me va a decir que la clave es incorrecta. Bien, simple. La variable char va a ser una variable que va a almacenar el carácter que yo ingrese por teclado. Bien, el string clave va a almacenar lo que es la clave propiamente dicha. Y esta variable tipo byte que se llama dígitos va a contar la cantidad de dígitos que yo estoy ingresando por el teclado. Son contraseñas o claves de 4 dígitos. Bien, hay que aclarar eso. En la función setup configuro lo que es la comunicación serie para trabajar a 9600 audios. Eso ya es conocido. Y acá yo lo voy a hacer, miren, yo voy a sacar este comentario porque lo voy a volver a cargar para que lo vean. Acá tenemos 5 claves. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clave. Miren, la primera clave es 1, 2, 3, 4. El carácter 1 se va a almacenar en la posición 0 de la e²prom. El carácter 2 en la 1. El carácter 3 en la posición 2 y el carácter 4 en la posición 3. La segunda clave es 5, 6, 7, 8. El carácter 5 se almacena en la posición 4 de la e²prom. Así hasta el carácter 8 que se almacena en la posición 7. Lo mismo pasa con las otras claves. Como son 5 claves de 4 dígitos cada clave, son 20 posiciones de memoria, es decir, 20 bytes que yo estoy utilizando de la e²prom. Desde la posición 0 a la posición 19. Recuerden que comenzamos a contar desde 0. ¿Bien? Bueno. ¿Qué pasa? Una vez que eso está cargado, ¿qué es lo que sucede? Vamos a lo que es la función loop. El setup ya hizo esto. Ya hizo su trabajo el setup. ¿Qué hace la función loop? Me pide que ingrese una clave. Ingrese su clave. Y acá tengo un do while que yo me voy a quedar en este do while siempre y cuando la cantidad de dígitos que yo ingrese sea menor que 4. Es decir, hasta que no termine de ingresar la contraseña o clave en cuestión. Bien. Acá dice if serial.available. Es decir, si hay un dato disponible, esta función me detecta si hay un dato disponible en el puerto serie, o sea, sería en el buffer de recepción. Ese dato que yo recibo lo voy a almacenar en la variable char, mediante la función read perteneciente a la clase serial. Bien, y obviamente lo voy a mostrar en pantalla. Eso lo voy a anexar, ese carácter lo anexo en la clave, en el string clave, y ahí incremento la cantidad de dígitos. Bien, todo eso siempre y cuando yo ingrese menos de 4 dígitos. Si yo ya ingresé 4 dígitos y evaluar clave, ¿qué significa? Si yo ya ingresé 4 dígitos y esta función evaluar clave me va a devolver una condición, me va a devolver verdadero si la clave que yo ingresé está almacenada en la memoria e²prom, y me va a devolver falso si no está almacenada ahí. Es decir, si la clave es correcta, devuelve verdadero, si la clave es incorrecta, devuelve falso. Bien, si se cumple que yo ingresé 4 dígitos y esa contraseña está en la e²prom, me va a informar que la clave es correcta. Caso contrario, que la clave es incorrecta. ¿Cómo funciona la función esta evaluar clave? Bien, es una función que devuelve un booleano. Nosotros ya sabemos que un booleano es un tipo de datos que puede tomar dos valores, o verdadero o falso. Ni menos ni más que eso. Entro a este for de acá. Acá declaro una variable que se llama línea, que va a ser igual a 0. Y línea va a ir variando hasta 4 por cant claves. Recuerden que cant claves vale 5, porque son 5 claves. ¿Y por qué puse 4 acá? ¿Por qué puse 4? Porque son 5 claves de 4 dígitos cada clave.
Entonces yo voy de la posición 0 a la... No voy a llegar a la 20. 4 por 5 es 20. Va a ir hasta la 19. Fíjense, en la posición 0 comienza, comienza el dígito de la primera clave. Y en la posición 19 tengo el último dígito de la última clave. Es decir, que yo voy a ir barriendo todo esto. En otras palabras. Bien. Fíjense, acá yo voy a leer la posición, dice línea. Línea vale 0 al comienzo. Leo la posición 0 de la E cuadrado prom. Acá hago un casteo. ¿Qué quiere decir con el casteo? Que yo voy a convertir momentáneamente a char lo que hay acá. Y lo voy a comparar con lo que hay en la posición 0 de la clave que yo ingresé. Si coinciden, pregunto acá, lo que hay en la posición 1 de la E cuadrado prom coincide con lo que hay en la posición 1 de clave, y lo que hay en la posición 2 de la E cuadrado prom coincide con lo que hay en la posición 2 de la clave que yo ingresé, y lo que hay en la posición 3 de la E cuadrado prom coincide con lo que hay en la posición 3 de la clave que yo ingresé. Si eso se cumple, la función retorna verdadero, diciendo, o sea, dándome a entender que la clave que yo ingresé es correcta. Si no, sigo iterando en el for. Bien, pero ahora línea va a pasar a valer, si valía 0, pasa a valer 4. Cuando yo pongo línea más igual a 4, eso es lo mismo que poner línea igual a línea más 4. Si línea valía 0, 0 más 4 es 4, y ahora el valor actual de línea va a ser 4. Entonces acá voy a comparar la posición 0 de clave, con lo que hay en la posición 4 de la E cuadrado prom. Fíjense, ya vamos por la segunda clave. Comienza en la 4 y llega hasta la 7. Línea vale 4, recuerden ahora. ¿Ve? Hace la posición 4, la 5, la 6 y la 7. Si se cumple esto, devuelvo verdadero. Si no, ¿qué hago? Vuelvo al for. ¿Bien? Ahora vuelvo a incrementar línea. Línea ya no vale 4, va a valer 8. Bien, vamos a comparar con la tercera clave y así sucesivamente. Si nunca entré este if, quiere decir que la contraseña o clave que yo ingresé por teclado no está guardada en la E cuadrado prom, la función devuelve falso y obviamente me va a informar que la clave es incorrecta. Bien, yo lo que voy a hacer es cargar este programa ahora. Va a haber que esperar un ratito, esto es lento. Cargo el programa y lo voy a volver a cargar de nuevo. ¿Por qué? Miren, observen, miren, el programa ya está subido. Yo voy a hacer esto. Voy a volver acá, esto tengo que dejarlo comentado, porque no quiero escribir a cada rato, ¿qué cosa? No quiero escribir a cada rato la E cuadrado prom, no es saludable hacer eso. Bueno, vuelvo y cargo de nuevo esto. Está subido. Vamos a herramientas, vamos a lo que es el monitor serie, venimos acá, y acá me dice ingrese su clave. Yo voy a ingresar una clave correcta. Recuerden que las claves eran, acá está, recuerden eso, era 1, 2, 3, 4 la primera, 5, 6, 7, 8 la segunda, 9, 0, 1, 2, o sea 90, 12 la tercera, 15, 92 la cuarta, y la última es 26, 05. Bien, a ver, vengamos acá, acá que se puede ver bien todo, pongamos 1, 2, 3, 4. La clave es correcta. Bien, pongamos por ejemplo 5, 6, 7, 8. La clave es correcta. Pongamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Clave incorrecta. Si pongo, por ejemplo, 4, 3, 2, 1, la clave es incorrecta. Si pongo, por ejemplo, la última, que es 2605, 2605, la clave es correcta. Y así sucesivamente. ¿Bien? Perfecto. Esto funciona de esa forma. Ahora, aprovechando que esto ya está cargado, yo voy a proceder a explicar otro programa que hice. Que este es un programa que sirve para modificar alguna de las claves que yo ingresé en el programa anterior, que se llama variasclaves.ino. Recuerden que acá, varias claves. Bien, varias claves. Bueno. De nuevo, hacemos lo mismo. Solamente acá la única diferencia es que acá hay una variable de tipo byte que se llama ubicación clave. Yo le puse byte al tipo de dato. Porque, fíjense, esto me va a determinar, acá dice variable que almacena la posición donde inicia la clave que yo quiero modificar. Donde inicia. Si yo quiero modificar, por ejemplo, la clave 1, 2, 3, 4, la variable ubicación clave me va a devolver la posición 0. Porque es la posición donde inicia la clave que yo quiero modificar, la clave en cuestión. Si yo quiero modificar, por ejemplo, la cuarta clave, que es la 1592, ubicación clave va a tener valor 12, que es la posición de memoria E cuadrado prom, donde comienza esa clave o contraseña en cuestión. Bien, setup, todo lo mismo. Me va a pedir que ingrese una clave, acá todo lo mismo. La función de valor clave va a tener una leve modificación. ¿Qué pasa? Si yo entro al if, quiere decir que la clave que yo quiero modificar existe. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a devolver la posición donde comienza esa clave. No es que me va a devolver, sino que la variable ubicación clave va a obtener ese valor. Lo único que devuelve la función es verdadero o falso. ¿Bien? Perfecto. Yo vengo acá. Acá me dice ingrese la nueva clave. Bien, yo voy a modificar esa clave. Si yo quiero, por ejemplo, modificar, como yo les dije, la cuarta clave, acuérdense que ubicación clave tiene 12. Bien. Entonces yo voy modificando de la posición 12 en adelante.
tengo la variable dígito que vale 0. 12 más 0 es 12. Entonces, en la posición 12 voy a escribir char. Char es la variable que almacena la tecla que yo presioné en el teclado de la PC. Bien. Procedo a incrementar dígitos. Cuando ingreso el segundo dígito, procedo a implementar, o a incrementar, mejor dicho, disculpen, la variable dígitos. Ahora, ¿qué hago yo? Observen. Vuelvo a ingresar otro carácter del teclado. Bien, ahora dígito vale 1. 12 más 1 es 13. En la posición 13, ¿qué almaceno? El segundo dígito. Fíjense. Volvamos acá. En la posición 12 almaceno el primero. En la posición 13 voy a almacenar el segundo. Luego en la 14 el tercero y en la 15 el cuarto. Bien, eso es lo que hace esto. Bien, una vez que hace eso, me da a informar, me da a conocer que la clave fue modificada exitosamente. Si no, si yo ingreso una clave incorrecta, no voy a modificar algo que no existe. O sea, es ilógico eso. Bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Venimos acá, cargamos el programa en cuestión, nos fijamos que está incluido el COM5 en este caso, cargamos esto. Bien. Acá está subido el programa. Venimos acá, vamos al monitor serie y acá me dice ingrese su clave. Bien, la clave que yo quiero modificar. Bueno, yo quiero modificar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Clave correcta. Ingrese la nueva clave. Por ejemplo, qué sé yo, inventemos algo. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Bien, clave modificada exitosamente. Dice, ingrese su clave. Bueno, yo quiero ingresar de nuevo 1, 2, 3, 4. Pero ya no existe esa clave. Clave incorrecta. ¿Ve? Dice clave incorrecta. Ya no existe la clave esa. Pero si yo ingreso la 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, clave correcta, y me pide que ingrese la nueva clave. Por ejemplo, que yo ingrese la clave, a ver, 9876, 9876. Bien, clave modificada exitosamente. Vamos con otra de las claves. Por ejemplo, vengamos acá, que no me acuerdo todas las claves. Acá dice 9012. Yo voy a modificar esa, 9012. Bien. 9012. La clave existe, obviamente. Yo quiero modificarla por la clave 0000. Bien. Perfecto. Así funciona este programita básicamente. Bueno, esto es un programa relativamente sencillo. Queda un tercer programa que yo quiero explicar acá, que cuando yo acá había mencionado esto, tanto de las funciones read como las funciones write, yo estoy trabajando con datos de 1 byte. Pero ¿qué pasa? Porque fíjense que yo puedo almacenar variables del tipo char. Fíjense que carácter era char. Acá, carácter char. El char es un tipo de datos de 1 byte. O puedo guardar una variable tipo byte también. O sea, son tipos de datos de 1 byte, es decir, de 8 bits. Y recuerden ustedes que el ancho de acá de la memoria era 1 byte, es decir, 8 bits. ¿Qué pasa si yo ahora quiero trabajar con tipos de datos que exceden el byte? Por ejemplo, que yo quiera guardar o almacenar en la memoria una variable de tipo entera, es decir, son 2 bytes, o una variable de tipo, por ejemplo, flotante, que son 4 bytes. Bien. Bueno, ¿qué es lo que yo hago acá? Yo tendría que ir guardando, tendría que ir fraccionándola, por así decirlo, a la variable. Por ejemplo, si yo quiero guardar una variable de tipo entero, yo tendría que hacer lo siguiente. El entero son 2 bytes. Tendría que guardar el byte menos significativo acá y el byte más significativo acá. Por ejemplo, si quiero guardar un flotante, guardaría un byte acá, otro acá, otro acá y otro acá. Bien, si quiero guardar una variable que sea de 50 bytes, y bueno, en esta posición, acá voy a guardar el primer byte, el segundo, tercero, cuarto, quinto, así hasta llegar al byte 50. Bien, es como que tenés que ir fraccionándola, por así decirlo. Bueno, ahora, ¿cómo se hace eso? Bien. Vengamos acá. Acá tenemos la función setup. Este programa básicamente lo que va a hacer es, yo genero un menú, acá hay un menú, con opciones. Opción 1, opción 2. La opción 1 es si yo quiero almacenar y luego leer de lo que es la E²PROM un dato de tipo entero. Y la opción 2 es lo mismo, pero con un tipo de dato flotante. Es decir, leer y luego escribir. O sea, primero escribir y luego leer, mejor dicho. Primero escribo y luego leo, un flotante. Bueno, perfecto. Yo voy a ingresar una de esas opciones. Bien, yo me quedo acá en este do while hasta que la opción sea correcta. Cuando la opción es correcta, entro a este switch case, donde evalúo la opción. Tengo case 1 y acá tengo case 2. Supongamos que yo entro al case 1. Fíjense que acá hay algo nuevo que dice unión y dice, la unión se llama dato 1
y tiene dos campos. Estos de acá se llaman campos de la unión. Uno es del tipo byte, es un vector de dos posiciones que es del tipo byte. Recuerden que el byte es un tipo de datos que ocupa un byte. Si yo tengo un vector de dos posiciones, van a ser 2 bytes entonces. Y acá tengo un entero que se llama num. Bien, lo mismo acá, como yo voy a leer, o escribir mejor dicho, y luego leer una variable tipo flotante, como el float, el tipo flotante, es un dato de 4 bytes, ahora este vector tiene que tener 4 bytes. ¿Cómo funciona el tema de la unión? Miren, yo acá hice un dibujito, una imagen, donde acá digo, bueno, unión dato, acá está el nombre de la unión, y estos son los campos. Acá yo tengo un vector byte de 4 posiciones, es decir, la posición 0 a la 3, 0, 1, 2, 3. Cada posición, o sea, cada uno de estos ocupa un byte, ¿bien? Y tengo este flotante, num. Sabemos que los tipos de datos float o flotantes son datos de 4 bytes. Esto está unido, este num está unido automáticamente al vector, este aux, que yo lo llamé aux de auxiliar, de 4 posiciones. Está unido por medio de ¿quién? De la unión. Es decir, que si yo quiero mandar, por mandar entiéndase, quiero escribir este dato num, esta variable num, en la e cuadrado prom, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir escribiendo en la e cuadrado prom el contenido de quién, de este, luego de esto, luego de esto y luego de esto. Es decir, el contenido de quién, de este vector auxiliar de 4 posiciones. Bien, por ejemplo, si yo comienzo a escribir desde el comienzo la memoria cuadrado prom, es decir, en la posición 0, a eso me refiero con el comienzo, voy a escribir esto, el contenido, este, aux 0. Lo que hay en la posición 1 de aux lo voy a guardar en la posición 1 de la e cuadrado prom. Lo que hay en la posición 2 de aux lo guardo en la posición 2 de la e cuadrado prom y lo mismo con aux 3. Bien, cuando yo quiera leer, es decir, leer el contenido de la e cuadrado prom y almacenarlo en num, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer es leer la e cuadrado prom, lo que hay en la posición 0 lo leo y lo almaceno acá. Lo que hay en la posición 1 lo leo y lo almaceno acá. Lo mismo en la posición 2 lo leo y lo almaceno acá y acá lo mismo. Bien, y automáticamente como esta variable está unida por medio de la unión a esta otra, automáticamente esto ya va a tener el dato en cuestión que había en la e cuadrado prom. Bueno, a ver, para que se entienda un poquito más, yo vengo acá, tengo acá el switch. Dice case 1. Trabajo, declaro la unión. Acá dice valor1.num. Así se especifica esto, así se hace referencia a los campos. Es la unión, yo acá le puse como nombre valor1. Entonces, si yo quiero acceder a esta variable, a este campo, mejor dicho, de la unión, pongo nombre.campo. Nombre es valor1, punto el campo que se llama num. Yo le cargo, porque quise cargarle, o asignarle, el valor 10.459. Aquí sí que este número yo tengo que guardar en la e cuadrado prom. Este número yo lo voy a guardar en 32 bits. Perdón, en 16 bits. Bien, es un tipo de dato entero, 16 bits. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Automáticamente, lo que hago es escribir en la posición 0 de la e cuadrado prom, ¿qué cosa? Lo que hay en la posición 0 del vector aus, de este de acá. Para hacer referencia a este campo, pongo, recuerden, nombre de la unión, punto, nombre del campo. Bien, nombre de la unión, punto, nombre del campo. Y acá la posición, por supuesto. Bien, la posición 0 de esto yo la quiero guardar en la posición 0 de acá. Y la posición, lo que hay en la posición 1 de aux, lo quiero guardar en la posición 1 de la e cuadrado prom. Bien, automáticamente este número ya está guardado en la e cuadrado prom. Lo que hice yo acá es básicamente ¿qué? Poner todo en 0. ¿Para qué hice eso? A propósito lo hice. Porque ahora yo voy a leer eso. Lo que hay en la e cuadrado prom lo voy a almacenar en el vector aux y luego voy a mostrar lo que hay en la variable num. Bien, miren, lo que hago es leer lo que hay en la posición 0 de la e cuadrado prom, lo almaceno en la posición 0 del vector aux. Y lo que hay en la posición 1 de la e cuadrado prom, lo almaceno en la posición 1 del vector aux. Y lo que hago ahora es informar en pantalla el valor de num. Es decir, que me tiene que mostrar qué cosa, este valor de acá. Fíjense, al poner yo acá en 0, este valor se perdió. Bien, pero ahora yo voy a retornar a este valor como leyéndolo del e cuadrado prom. Y hago lo mismo en el caso que el dato sea un flotante, solo que ahora estamos trabajando con datos de 32 bits. Bien, hace rato con 16, ahora con 32. Como 32 bits son 4 bytes, ahora este vector tiene que ser de 4 posiciones. Bien, hago lo mismo que antes, solo que ahora voy a guardar el número 3.14. Bien, guardo acá en la e cuadrado prom, en la posición 0, guardo esto, en la posición 1 esto, en la 2 esto y en la 3 esto. Bien, yo comienzo en la posición 0 porque quise. Bien, voy a guardarlo en otra si quiero. Bueno, hago el mismo procedimiento e informo en pantalla. Bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a cargar este programa. Bien, verificamos que esté Talcom 5 seleccionado. Vengo acá, cargo este programita, sube el programa, ya lo termino de subir, vengo, voy al monitor serie, vengo acá,
y me dice que ingrese una opción. Si yo ingreso 1, voy a almacenar en la cuadrado prom y luego leer un dato del tipo entero. Si ingreso la opción 2, almaceno en la cuadrado prom y luego leo un flotante. Bien, vamos a hacer la 1. Bien, se almacena y se lee el valor 10.459. Perfecto. Si yo selecciono la opción 2, bien, se almacena y se lee el valor flotante 3.14. Esto corrobora que este pequeño programita, que es súper sencillo, está funcionando. Bien, esa es una de las formas de poder, no es la única, pero es una de las formas de poder, por ejemplo, escribir y luego leer datos en la cuadrado prom que superen el byte, es decir, datos de 2 bytes, de 4 bytes, si quiero de n bytes. Bien, de esta forma funciona lo que es la lectura y la escritura, lo que es la memoria cuadrado prom. De esta forma se trabaja con la memoria cuadrado prom en lo que es la plataforma Arduino. Hecho esto, yo lo que voy a hacer en el próximo video ya es mostrar un sistema integrado, es decir, un sistema de seguridad donde yo, como dije hace rato, como dije hace un momento cuando comencé el video, ¿qué es lo que voy a hacer? Ingresar la cantidad de contraseñas, o sea, puedo ingresar hasta 255 contraseñas, pero eso es mucho, yo ingresar algunas nada más. Puedo no solamente ingresarlas, sino las puedo modificar. Si, por ejemplo, las quiero eliminar, las puedo eliminar. Si quiero, puedo modificar, por ejemplo, la fecha del reloj en tiempo real, en el caso que se haya quedado sin batería, etcétera. Bien, es un sistema ya integrado y es más complejo. Ese programa es mucho más complejo que esto. Pero la idea es que si yo voy a explicar eso, que por lo menos sepan cómo manejar la cuadrado prom. Ya saben cómo trabajar con el reloj en tiempo real, cómo trabajar con el teclado matricial, cómo trabajar con la pantalla LCD y ahora cómo trabajar con la memoria cuadrado prom. Bueno, gente, no voy a hacer más extenso este video. Espero que lo hayan entendido, que les sirva de algo y que les haya gustado. Y hasta luego.